Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Hoy vamos a hablar sobre la presencia y la influencia que tiene China en América Latina. Según un estudio reciente de la CEPAL, el comercio entre el gigante asiático y la región latinoamericana creció un 3.472% entre los años 2000 y 2022. Pekín se ha convertido en el segundo mayor socio comercial en la región después de Estados Unidos. Por eso, hoy nos vamos a preguntar: ¿en dónde vemos la presencia de China en América Latina? ¿A qué se debe este acercamiento? ¿Es un tema comercial o también ideológico? ¿Y de qué forma esto puede afectar nuestra vida cotidiana? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los sucesos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. Bueno, y para empezar, la influencia de la República Popular China en América Latina crece año tras año, y para los países de la región, su ideología para negociar con ellos no es un problema, ¿no? Exacto, y lo mismo no sucede con Estados Unidos, quienes miran atentos y con desconfianza el avance chino en Latinoamérica. Porque muchas veces Estados Unidos, por lo menos en el plano de lo discursivo, esto es muy importante, dice defender ciertos valores como la democracia o la libertad como una condición para negociar con los países y, por ejemplo, también entre ellos con Latinoamérica. Bueno, nada de esto sucede con China. Como dijimos, China es uno de los dos socios comerciales más importantes de Latinoamérica, pero además es el principal socio comercial en Sudamérica. Y en parte esto sucede por una retracción, o para algunos, por ejemplo, un vacío, que deja Occidente y sobre todo Estados Unidos en su relación con la región. Ya es sabido que hoy China está ganando peso como comprador, como financista, como inversor en Latinoamérica, pero también en términos diplomáticos, que esto vamos a hablar más adelante. Mientras que Estados Unidos, por ejemplo, tiene cada vez más problemas diplomáticos con países latinoamericanos, bueno, los embajadores chinos en América Latina ganan cada vez más terreno e incluso, entre muchas otras cuestiones diplomáticas, por ejemplo, financian viajes a China para conocer su cultura. Y entonces eso nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué casos, de influencia china conocemos en la región? Y son un montón, ¿no, Fede? Sí, vamos a tocar algunos. El caso más paradigmático de la influencia china en América Latina es el de Perú, con el que tiene relaciones diplomáticas desde 1971, y desde entonces los asiáticos han llegado a influenciar no solo en la economía, sino también en la política, los medios de comunicación y la seguridad, entre otros aspectos. De hecho, en noviembre de este año, probablemente el presidente de China, Xi Jinping, inaugure un nuevo puerto a 70 kilómetros de Lima, en donde COSCO, una empresa china, invirtió más de $1.300 millones. China es el socio comercial número 1 y principal cliente de las industrias extractivas peruanas. Perú importa o recibe donaciones en especies de equipos militares o policiales o componentes de equipos de la República Popular China, quienes también brindan capacitación a diplomáticos o funcionarios públicos sobre la gobernanza del país. Esto nos muestra que la influencia del país asiático no solamente se limita a cuestiones económicas, sino que también refiere a lo que más adelante llamaremos el poder blando. Además, China tiene una enorme presencia en el gigante latinoamericano, o sea, en Brasil. Sí, en el caso de Brasil, sus vínculos con el régimen chino se remontan a la primera presidencia de Lula, cuando incluso superó a Estados Unidos como principal socio comercial en 2009, y en la última visita del actual mandatario brasilero a China en abril del 2023, los dos países acordaron establecer acuerdos comerciales y de inversión en yuanes. Además, firmaron más de 20 acuerdos bilaterales que en diversas áreas, como agricultura, ganadería, tecnología y turismo. ¿Y esto tiene que ver solamente con el posicionamiento ideológico del presidente de Brasil, de Lula da Silva? No, porque a pesar de los cambios políticos que hubo en Brasil en 2018, con la victoria de Bolsonaro, y con los cambios asociados
de la política exterior brasileña hacia una alineación incondicional con los Estados Unidos, el comercio bilateral y la inversión directa de China en el país se mantuvieron estables. Al día de hoy, las exportaciones brasileñas hacia el país asiático representan un 26% de las exportaciones totales del país, duplicando aquellas que se destinan a Estados Unidos. Y algo similar pasó en Chile. Exacto. En 1970, Chile fue el primer país de América del Sur en establecer relaciones diplomáticas con China y en 2005 fue el primero de la región en suscribir un tratado de libre comercio con ellos. Para el año 2016, China era el principal socio comercial del país sudamericano, mientras que para China, Chile representaba su tercer socio en Latinoamérica. Se estima que desde la firma del Tratado de Libre Comercio, la relación comercial entre los dos países se ha cuadruplicado. Los principales productos exportados a China son cobre, pasta química de madera y cerezas, mientras que China mayoritariamente exporta al país sudamericano teléfonos celulares, computadoras portátiles y grupos electrógenos de energía eólica. Pero algo también muy importante es que la relación entre los dos va más allá de la comercial. ¿Por qué? Porque con respecto a la disyuntiva sobre los territorios en disputa, Chile ha mantenido invariable en el tiempo ese principio de una sola China, reconociendo al gobierno de la República Popular como único y legítimo representante de su pueblo, siendo Taiwán y el Tíbet partes inalienables de su territorio. Y como decíamos antes, en el caso chileno, el vínculo comercial con China se ha mantenido imperturbable, más allá de la orientación ideológica del presidente de turno. Incluso, una de las mayores profundizaciones de los lazos económicos y diplomáticos no se ha dado con presidentes de izquierda, sino más precisamente con el expresidente derechista Sebastián Piñera. Como en Ecuador. Sí, que es otro país que también tiene un tratado de libre comercio con China, que fue firmado por el expresidente Guillermo Lasso, de una ideología similar a la de Piñera, y que suscribió este tratado en medio de una grave crisis política e institucional que, al final terminó con su salida anticipada del gobierno. La Federación Ecuatoriana de Exportadores estimó que con el acuerdo comercial vigente, las exportaciones ecuatorianas no petroleras a China van a crecer $900 millones a corto plazo. Pero ese tratado de libre comercio, aunque es el primero entre ambos países, cristaliza en realidad una relación de muchos años, que antes se daba indirectamente a través de empresas chinas. Hoy el país asiático goza prácticamente del monopolio de las exportaciones de crudo ecuatoriano que se originaron en la época de la presidencia de Correa, cuando, a cambio del petróleo, las empresas chinas financiaron el déficit del Estado ecuatoriano. En conclusión, lo que vemos con estos ejemplos, como por ejemplo el caso de Ecuador o el caso de Chile, es que la relación de los países latinoamericanos es antigua y sobrevive pese a los cambios y en las ideologías del gobierno de turno. No importa el tamaño del Estado, la ideología del presidente, puede ser más o menos afín al Partido Comunista Chino, todos terminan negociando con el país oriental. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo esto puede afectar a América Latina? Esto genera un riesgo si los estados latinoamericanos no consiguen diversificar los compradores de sus materias primas por la dependencia económica hacia China, que ésta aumenta año tras año y se va volviendo cada vez más asimétrica en detrimento justamente de los latinoamericanos. Hoy, a través de iniciativas como la Ruta de la Seda, entre otros, China no es solamente el gran comprador de los recursos latinoamericanos, sino también el mayor prestamista y acreedor. Los inversores y préstamos de los chinos se usaron para proyectos extractivos e infraestructuras con consecuencias negativas en términos de impacto laboral, social y ambiental. Pero además del crédito productivo de dichas inversiones o préstamos, también existe un problema con respecto a sus condiciones, ya que exigen que los países receptores salden su deuda, ya sea con petróleo, que adquieran equipo chino o que proporcionen a las empresas chinas acceso a telecomunicaciones y energía. Pero, como mencionamos anteriormente, la influencia de China no se limita al área económica, ¿no? No, porque China también posee el llamado poder blando, por ejemplo con la existencia a lo largo de toda la región de los llamados Institutos Confucio, donde se enseña la lengua china y la promoción de la cultura, entre otros aportes. Esto se utiliza para la construcción de una imagen positiva de la nación asiática
y la creación de conexiones a través de medios no coercitivos, influyendo en la percepción de su cultura, historia y valores. Además, existe un compromiso de la diáspora china con el régimen, tal como es el caso de Perú, el país con mayor cantidad de chinos viviendo fuera de su país. China aprovecha esta diáspora para aumentar su influencia, ya que con la fortaleza del lazo facilita intercambios culturales, festivales tradicionales o incluso de cocina. Los miembros involucrados en negocios, comercios o actividades académicas pueden expandir las relaciones comerciales y fortalecer las influencias económicas de China. Sin embargo, estos miembros no pueden opinar con libertad en contra del régimen chino porque esto podría perjudicar sus negocios con el Estado. Y también se habla algo de un poder agudo de China, ¿no? Sí, porque China ha desarrollado una especie de intermedio entre los dos poderes anteriores, que se manifiesta en los mencionados institutos Confucio, donde además se promueven valores políticos diferentes a la democracia liberal, donde solo se muestra el lado brillante de la China actual y se silencia la falta de derechos fundamentales como la libertad individual, de opinión, entre otras. Y entonces esto nos lleva a algunas últimas preguntas para seguir pensando. Esto es un tema que seguramente seguiremos profundizando a lo largo de los próximos capítulos. ¿Cuánto más va a crecer la influencia de China en la región? ¿Estados Unidos se involucrará en esa influencia? ¿Cuántos ámbitos permitirán los países que dominen los chinos? ¿Por qué algunos países ponen obstáculos para negociar con Estados Unidos, pero por ejemplo no los ponen con China? ¿Será que esto sucede porque China, a diferencia del país norteamericano, no condiciona las relaciones comerciales a los regímenes democráticos solamente? ¿Es posible que alguien que va a un instituto Confucio piense que el modelo político chino es una alternativa exitosa a la democracia liberal occidental? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que seguramente seguiremos pensando en los próximos episodios. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Como siempre les decimos, si nos están viendo y escuchando en YouTube, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, El Cafecito Latinoamericano, que activen la campanita. Y si también nos están escuchando en Spotify, les pedimos las 5 estrellitas y que lo compartan. yo soy Clary. Yo soy Fede y hasta la próxima.